Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, agradeciéndoles a todos que nos siguen en este canal de YouTube, igual que nos sigan en la plataforma de Facebook y los que nos ven también en la plataforma de Spotify, donde pueden ver nuestros vídeos y escuchar los audios de este podcast. Bueno, miren, hoy el tema no puede ser directamente sobre Puerto Rico porque cuando estoy haciendo este vídeo hace apenas unas horas que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar las tarifas que finalmente van a entrar en vigor contra los productos que se importan en los Estados Unidos de prácticamente todas partes del mundo, en lo que él ha llamado el Día de la Liberación. En su conferencia de prensa que hizo en una actividad repleta de sus acólitos políticos, le llamó el día en que Estados Unidos ganaba su independencia económica y que comienza la prosperidad. Básicamente, el anuncio era lo ya esperado: aranceles para todo tipo de importaciones a los Estados Unidos, principalmente para el ensamblaje de vehículos de motor y para los vehículos importados a los Estados Unidos, pero no se limita ahí. Y es una vuelta a la economía premercado libre. Quiero hacer brevemente este recuento. La economía de libre mercado comenzó a fraguarse y a triunfar en el mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial y por la Guerra Fría que los Estados Unidos tuvo contra la Unión Soviética por muchos años, eh, que era una guerra del capitalismo representado por Estados Unidos y sus aliados y del socialismo político y económico representado por la desaparecida Unión Soviética y sus aliados. Y fue con esa guerra que Estados Unidos comenzó a propugnar y a propulsar una política económica en el mundo sobre el que tenía influencia para abrir los mercados y para unificar los mercados. Se firmaron acuerdos para la eliminación a la baja de tarifas en el mundo entero, rondas de Uruguay y otras conversaciones internacionales de los países aliados a los Estados Unidos, que a la vez fueron alrededor del desarrollo de la Unión Europea como mercado común primero y luego como unión política y económica, y que es o era hasta hace poco Europa Occidental la zona de la esfera de influencia más importante de los Estados Unidos en el mundo. En ese mundo que está dividido estratégicamente y quedó organizado estratégicamente como los Estados Unidos quiso luego de ganar la Segunda Guerra Mundial. Así que países como por ejemplo Japón, que pelearon contra los Estados Unidos, países como Italia, que pelearon contra los Estados Unidos, y países como Alemania, que pelearon contra los Estados Unidos, terminaron siendo sus aliados, terminaron siendo parte de esta gran comunidad del mercado libre, que entonces peleaba contra la Unión Soviética, que irónicamente fue aliada de los Estados Unidos contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que lo que hace Trump es realmente inesperado, pero sobre todo es sorprendente, porque los Estados Unidos han invertido gran parte de su influencia política y económica en el mundo entero durante los últimos casi 70 años en establecer un orden económico basado fundamentalmente en el libre mercado y en la eliminación de las barreras de comercio entre los países del mundo para crear este enorme mercado mundial del que teóricamente Estados Unidos tenía la posibilidad de beneficiarse. Y lo que ha hecho es un regreso a las políticas que estaban vigentes en los Estados Unidos antes de la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX y y en la década de los 20 del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, que fue una época de
constricción económica, de contracción y de, sobre todo, escasez económica en el mundo. La teoría de Trump es que mediante los aranceles, que son impuestos a las importaciones, el mercado estadounidense tiene que comprar productos estadounidenses y los productores estadounidenses o internacionales, para evitar los aranceles, tienen que establecer sus operaciones en suelo americano, y que eso va a tener el efecto de crear empleos en los Estados Unidos y regresar una gran cantidad de empleos a suelo estadounidense. Es una gran apuesta y va a contrapelo de toda la dirección que lleva el resto del mundo en este momento, con quizás algunas contadas excepciones, quizás Rusia, quizás, inclusive China, que es el gran y potencial rival de los Estados Unidos en la economía internacional y que es un país políticamente comunista, camina ya hace muchas décadas adentrado en el mundo de la competencia capitalista y del mercado libre. Así que es una gran apuesta en la que las primeras tarifas anunciadas afectarán un 34% a China, un 24% a países como Japón, grandes aliados y productores de automóviles, un 26% a la India y a otros mercados potencialmente desarrollándose, porque en esos mercados, y esta es la clave, el costo de los empleos, el costo de la mano de obra es menor que en los Estados Unidos, y eso ha provocado toda esa movilización del capital multinacional hacia esos centros de producción. Y Trump, su teoría es que Estados Unidos se ha debilitado debido a esa expansión de los mercados internacionales. ¿Van a regresar estas empresas a producir en los Estados Unidos? ¿Va a producirse en Estados Unidos una gran inyección de inversión del resto del mundo y con ello una gran creación de empleos? La verdad es que eso está por verse y muchos economistas opinan lo contrario. Es decir, que las políticas de contracción del gasto público, todos los despidos en el gobierno federal, los recortes en fondos federales y la eliminación de agencias del gobierno federal que van a tener un impacto progresivo sobre el dinero circulante, sobre el capital disponible por el ciudadano estadounidense promedio para gastar en la economía, unido al encarecimiento súbito y sostenido de los precios de los productos de consumo que todavía se van a tener que importar porque no existe instalada la capacidad para producirlo en los Estados Unidos, son la receta perfecta para producir cuando menos una gran recesión económica. Trump ha dicho que va a ser un camino lleno de boquetes o lleno de obstáculos y que vamos a pasar, en Estados Unidos se van a pasar tiempos difíciles económicamente, pero hay economistas que opinan que esto va a tener un efecto a largo plazo que va a terminar, entre otras cosas, con la capacidad de la clase media de ahorrar, con el potencial y capacidad de consumo de los Estados Unidos y con una economía volcada hacia el proteccionismo y hacia la producción endógena, o sea, hacia adentro, que tiende además a ser ineficiente y de menos calidad los productos que se generan en las economías fuertemente protegidas, porque la competencia es lo que hace que haya innovación y que haya gran adelanto en la calidad de esos productos. Pero Trump está empeñado en que esa es la política que él quiere seguir y lo combina con la promesa de que la riqueza que se pierda por el encarecimiento de los productos y por el encarecimiento de la vida en general en los Estados Unidos va a ser aliviado por un gran alivio, valga la redundancia, contributivo al ciudadano estadounidense. El problema con eso es que hasta ahora la promesa de Trump de alivios contributivos ha sido para liberar la carga contributiva de las personas más ricas y de las corporaciones, so pretexto de que liberarle la carga contributiva a los ricos
como él y los aliados suyos, va a generar más dinero para invertir y más riqueza. Lo que pasa es que la otra parte de la ecuación, la del consumo, la de la capacidad adquisitiva, eh, diezmada por la reducción gubernamental drástica en el gasto gubernamental drástico y el encarecimiento de la vida, no tiende hacia esa dirección. Trump tiene 4 años más, casi 4 años más en la presidencia, y esto, en estos próximos años, usted puede estar seguro que va a crear grandes disloques, no solamente en la producción, sino también en la capacidad económica de los Estados Unidos frente al mundo. La idea de que los países se van a someter a las decisiones de Trump para evitar el encarecimiento de sus productos mediante los aranceles, porque van a terminar exportándole menos a Estados Unidos si no se torna y abren producción en ese país, es un tanto lejos de conseguirse, aunque fuera correcta, porque el andamiaje de producción internacional se ha desarrollado por mucho tiempo, ya les digo, por más de medio siglo, hacia este mercado libre internacional. Y por lo tanto no es seguro que toda esa riqueza e inversión se va a producir durante la presidencia de Donald Trump, que no puede ser reelecto aunque él diga lo contrario y al quien el Tribunal Supremo, no importa por qué jueces esté constituido, seguramente le va a negar la pretensión de un tercer término presidencial que está prohibido por la Constitución. Pero se puede tornar en una receta políticamente liquidadora para el terreno ganado por el Partido Republicano en la última elección. Un último detalle antes de despedir el vídeo. El martes 1 de abril hubo unas elecciones especiales en la Florida para escoger los sustitutos de 2 congresistas nombrados por Trump a su gabinete, Matt Gaetz, que luego terminó retirando la nominación para secretario de Justicia, o fiscal general, como se le llama al secretario de Justicia en los Estados Unidos, y otro congresista más, que es el asesor en seguridad nacional del presidente Trump. Pero no era la única elección que había. Estaba puesta la mira en esos 2 escaños porque los demócratas invirtieron muchos recursos en esas 2 carreras en Florida, eh, en estados, en distritos que son ampliamente republicanos. Es decir, que muy difícilmente los demócratas iban a ganar esos escaños como no lo ganaron. Y por lo tanto los republicanos mantienen sus 2 escaños tal y como los habían ganado en la elección del 5 de noviembre. Pero lo interesante es que en uno de ellos, en el escaño del primer distrito de la Florida, la ventaja del sustituto de Matt Gaetz se recorta a la mitad. En un distrito eminentemente republicano, ahí hay la posibilidad del principio de una reacción electoral a estos primeros meses de Trump. Y en Wisconsin, donde había una elección para una silla en el Tribunal Supremo de ese estado, que allí es electo, a diferencia de en Puerto Rico, Elon Musk, el multimillonario magnate que ha estado al lado de Trump en los esfuerzos de recorte de gastos y reforma del gobierno federal, había invertido grandes cantidades de su capital, claro que para él es poco dinero, en una campaña para favorecer a un candidato conservador a ese puesto del Tribunal Supremo en Wisconsin, que Wisconsin es un estado de estos que llaman swinging, péndulo. Cuando la ola va hacia los demócratas, va hacia los demócratas, y cuando va hacia los republicanos, va hacia los republicanos. Y una candidata, jueza liberal, superó por 9 puntos porcentuales al candidato de Musk, a pesar del dinero invertido. Y esa carrera estaba siendo observada en la nación completa como la posibilidad de que ahí hubiera en un estado péndulo una expresión política que reflejara la reacción a estos primeros 2 meses de Trump. Trump lo minimizó, pero es un resultado que ya ha producido
declaraciones filtradas desde la Casa Blanca de que se dará en los próximos meses el alejamiento de Elon Musk de los centros de poder de la administración Trump. Que bueno, es algo que estaba después de todo predicho. La gestión de Elon Musk en el DOEG, o el DOGE para el recorte de fondos estaba prevista para 130 días y eso se cumple en el mes de mayo. Y después de eso tendría que haber sido renovado su mandato por mediante orden ejecutiva. Así que Trump esté filtrando ya que Elon Musk se va pronto y que en realidad no va a ser renovado a su cercanía al presidente, no lo vi en el anuncio de los aranceles, por ejemplo, pues es una señal de que Trump, que no sacrifica su capital político por nadie, hasta Ivana Trump no le temblaría a él, Melania Trump, no le temblaría la mano al presidente de alejarla si entendiese que le puede causar debilidad o daño político. No tendría ningún problema en tirarla por la borda del barco político. No va a sacrificarse mucho menos por la imagen de un empresario que, aunque muy popular y que atrae mucha atención pública por sus excentricidades, entre otras cosas, es después de todo hasta un extranjero en los Estados Unidos, naturalizado. De forma que está comenzando ya a coger forma esta nueva era de Trump. Una era en la que la apuesta económica es cuando menos arriesgada y va a tener un efecto sobre el costo de las cosas que se consumen en los Estados Unidos y por rebote en Puerto Rico, donde prácticamente lo importamos todo y lo importamos por barco desde los Estados Unidos. Así que aquí en la isla los efectos inflacionarios van a ser tremendos. Pero los efectos principales van a ser sobre las inversiones y sobre la bolsa, en la que, por ejemplo, están los planes 401k de muchos de los miembros de la clase media y trabajadora estadounidense, a cambio de la promesa de un regreso a la gloria de la producción de pleno empleo de antes del final de la guerra. Y bueno, políticamente parece estarse resquebrajando la fuerza aquella con la que entró Trump el 47 a la Casa Blanca, luego de una campaña tan irregular y tan distinta como fue la de 2024. Seguimos mañana.